Cuando escribí Crónicas de Adriano, lo hice aferrándome al efecto catártico de expresar cada momento de euforia, dolor y miedo que viví durante aquellos 5 años junto a él. Todo aquel agujero de emociones saturadas que habían logrado dejar un extraño sentimiento de culpabilidad en mí. De hecho, cuando todo acabó, creo sinceramente que pasé por una época de desintoxicación física y emocional. Me había vuelto adicta. Poco a poco, y de un modo gradual, me había ido exponiendo a un estilo de vida trepidante al que yo nunca me negaba. La respuesta era siempre sí. Tras haberme escondido durante años en la soledad de las tierras islandesas, de pronto, toda yo me convertí en un remolino que absorbía todo a su paso. Pero estaba claro que nada de eso podía acabar bien. Adriano no fue el culpable, solo el detonante. El reflejo, quizá, de lo que yo me había convertido, de mi apetito, mi absoluta desesperación por volver a sentir. Yo era un animal inquieto, él un estupendo domador fascinado por mi especie. Me puso el mundo en la palma de la mano y me enseñó a que no me temblara el pulso mientras tanto. Le conocí en Mallorca. Llegué atraída por todo lo que la turística isla tenía que ofrecer, desde un maravilloso clima, a playas de arena blanca y suave y, según decían, mucha vida festiva. Allí decidí volver a ser yo misma, pero una versión actualizada. Había vuelto a contactar con un falsificador de documentos y había vuelto a adoptar el nombre de Mara Belrose. Me teñí el pelo de castaño oscuro, lo dejé suelto y largo y permití que mi piel se oscureciera bajo el implacable sol de la isla. De repente, al mirarme al espejo, casi no me reconocía. Tenía mucho dinero ahorrado. Todo lo que había ganado años atrás apenas lo había gastado. En Islandia no había en qué hacerlo. En Mallorca, sin embargo, no sentí remordimiento alguno en dar uso a ese dinero. Durante un tiempo me hospedé en maravillosos hoteles llenos de servicios y entretenimientos. Lujos que nunca me había permitido. Ahora los pagaba sin fijarme demasiado en el precio. Me compré los más hermosos vestidos que había visto en muchísimo tiempo y mantuve un par de aventuras fugaces con hombres de los que no quise memorizar su nombre. La calma y la aventura se entremezclaban en mis días, sin saber hacia dónde iba exactamente, pero a sabiendas de que por el momento estaba exactamente donde quería estar. Una tarde, recuerdo que paseaba por el paseo marítimo. Llevaba un vestido largo, un sombrero de ala ancha y disfrutaba de las vistas del mar y del descenso del bullicio turístico a esas horas. Al otro lado, en la terraza de uno de los restaurantes, un hombre joven vestido de lino blanco me miraba fijamente. Estaba acompañado por otros 2 tipos vestidos de negro y gafas oscuras. Tenían una constitución intimidante y no parecían en absoluto estar disfrutando de un día soleado. Incluso a aquella distancia y sin necesidad de estar demasiado versado en el tema, cualquiera habría notado la nota discordante de aquel trío. Las palabras poder e intocable acudían a la mente. El de blanco, sentado a la derecha, ligeramente separado de los otros 2, no perdía el interés en mí. El salvaje atractivo que emanaba me había atrapado y una intensa curiosidad hizo que sostuviera su mirada con valentía. Pasado un minuto, desvió la vista hacia sus 2 acompañantes. Su expresión apenas mudó, pero vi cómo sus labios pronunciaban algo breve e inaudible. Los otros asintieron con gesto discreto y no perdieron detalle alguno mientras él se levantaba de la silla y con las gafas de sol en la mano comenzaba a caminar hacia mí. Observé el aire absurdamente confiado de su cuerpo al caminar, la forma en que aquellas ropas finas y exquisitas te hablaban de la perfección de su cuerpo con cada paso que daba. A medida que se acercaba, iba constatando los detalles que de lejos habían captado mi atención de una forma tan intensa. Tenía el pelo corto y negro, la piel morena sin mácula, el mentón y la barbilla fuertes y con carácter, pero unos labios sensuales. Tenía una belleza desafiante, como la de una pantera negra, orgullosa, eficaz, letal. Sus ojos oscuros se clavaban en mí con un brillo hambriento cuando se encontró justo delante de mí. «¿Te he incomodado?», dijo más que preguntó. De todas formas, yo contesté. Si así hubiera sido, no estaría aquí parada. Sus labios dibujaron una perfecta sonrisa que se elevaba un poco más en la comisura del lado izquierdo.
Me he tomado ese hecho como una invitación, respondió hábilmente. Era suave, era educado, pero podía verse el trasfondo de un carácter implacable al mismo tiempo. Adriano Jamal del Aste. Se presentó con seriedad, sin dejar de estudiarme a mí y a las reacciones de mi rostro. Yo, por el momento, no le daba muchas pistas. Lo pensé unos segundos, sin mudar de expresión mientras él esperaba, lleno de una ansiedad creciente. Mara Belrose, dije. Adriano volvió a sonreír. Esta vez su sonrisa era de embelesamiento, y más en el fondo de íntimo triunfo. Mara Belrose, repitió como para sí mismo, y con aquellas dos palabras había fijado su objetivo. Adriano era un seductor, era un magnate multimillonario y entregado a los negocios, a pesar de ser todavía un hombre muy joven. Pero era un seductor. Todo lo que era frío para sus negocios era extremadamente pasional e intenso para su vida privada. Su padre era un italiano que había construido un imperio en los negocios, y su madre, de nacionalidad turca, una mujer hermosa e intrépida de la cual Adriano había heredado aquel aire confiado y poderoso a jeque árabe. Lo que yo no había llegado a captar al principio era que, a pesar de su talante caprichoso, su corazón era sólido. Una vez encontraba lo que quería, se mantenía firme y constante de un modo absoluto. En eso sí, al igual que en los negocios, Adriano era implacable. En la primera cita se había mantenido discreto, llevándome a lugares caros pero tranquilos y acogedores. A solas, o eso había dicho, sin sus dos guardaespaldas, que intuí sí habían venido pero se mantenían alejados, fuera de mi vista para no espantar a la presa. Las veces siguientes, desplegó todas sus armas deslumbrándome con los restaurantes y las fiestas más exuberantes y extraordinarios que jamás hubiera imaginado. Entonces sí, escoltados a cierta visible distancia. Pero lo que me mantenía enganchada a él era el magnetismo que desprendía y aquella salvaje atracción física. Adriano hacía realidad mis más lujuriosas fantasías y creaba otras nuevas. Todo lo que me envolvía, aquel nuevo mundo, era ya de por sí una fantasía. No se me escapaba lo peligroso que podía resultar mi estado de prófuga del mundo entero para un hombre que tenía todos los medios para rastrear a quien quisiera y encontrarlo en poco tiempo. Pero al igual que una droga, pronto me sentí atrapada en la adrenalina de nuestros encuentros. Poco a poco me había ido volviendo adicta a él y a aquel tipo de vida. No le hablé mucho de mí. Le mentí en muchas cosas. Ideé un pasado lleno de parches con las mentiras que surgían de mi cabeza de forma espontánea, cada vez con más facilidad, y se lo creyó todo. Quería creerlo. Se había enamorado de mí. En poco tiempo fuimos inseparables. Él viajaba constantemente alrededor de las islas y me llevaba con él a todas partes. Aunque se trataba de viajes de negocios, siempre guardaba en su agenda días libres para disfrutar juntos. Mientras tanto, la mayor parte del tiempo la pasaba en yates y hoteles de lujo, o haciendo actividades por los alrededores. Tenía a mi disposición coches, servicios ilimitados y hasta un guardaespaldas que Adriano se empeñaba en que me acompañara si salía del hotel. Cada mañana, después del desayuno, cuando regresaba a la suite, me encontraba sobre la cama la ropa más cara y las joyas más delicadas y originales que jamás hubiera visto. A fin de cuentas, él no había puesto un anillo en mi dedo porque sabía que eso me habría asustado. Pero de un modo sutil me había convertido en su pareja y a ojos de todos prácticamente en su prometida. A veces me explicaba que deseaba tener hijos. Para él resultaba indispensable. Cuando lo hacía, su mirada se llenaba de un futuro íntimo y dulce. La imagen de la familia completa y feliz que se representaba en su mente me parecía bucólica y hasta poco realista. Y por supuesto, en mi caso, imposible. Yo escuchaba y le contemplaba tratando de disimular mis verdaderos pensamientos. Recuerdo una tarde de absoluta calma sobre la cubierta del yate, cuando el sol ya no quemaba la piel y nos balanceábamos sobre las tranquilas aguas de la cala, en una pequeña playa de la costa norte de la isla, exclusiva y de difícil acceso. Él tenía una baraja de póker en las manos y movía las cartas con la maestría de quien ha nacido entre mesas de casino. El póker no es un juego de azar, explicó. Es un juego de habilidad.
Te son dadas unas cartas y no se trata de cuán buena haya sido la suerte contigo, sino de cómo manejas a tu adversario y vuelves la situación a tu favor. Un poco como en la vida, dije. Adriano sonrió y asintió despacio. Así es. Si te fijas bien en el juego, o en la vida, guiñó un ojo, te das cuenta de que las cartas prácticamente son lo de menos. Solo hay que saber fingir, convine a propósito. La expresión de Adriano se volvió seria. Hacía ya algún tiempo que yo me había convertido en su talón de Aquiles. No le gustaba imaginar ni por un momento que mis palabras pudieran tener segundas intenciones, que remotamente yo pudiera ser deshonesta en mi relación con él, y mucho menos en mi afecto. A pesar de aquel gesto consternado, respondió con pleno convencimiento. Es más que eso. Debes vivir la mentira, creértela de veras para que se la crean los demás. Si no, estás acabado. Vi la suave advertencia en sus ojos negros mientras dejaba claro este punto. Después, estiró las comisuras de los labios por un momento y relajó el ambiente. Pero no hay que olvidar que se trata de un juego. Comenzó a colocar y repartir cartas y añadió: mi padre me enseñó a jugar a los 4 años. Yo sonreí. Estoy segura de que ya entonces eras un lince. Eso parece, dijo. Quemó una carta de la baraja y descubrió otra colocándola en línea. Adriano, ¿qué ocurrió con tu madre? Pregunté con sigilo. Él hablaba de ella en raras ocasiones, y cuando lo hacía era con el más vehemente de los respetos y con cierta tristeza también. Se fue, contestó, cuando yo tenía 10 años. Se fue por voluntad propia, y no la he vuelto a ver. Me di cuenta de que no había dicho «nos abandonó», palabras que la mayoría de personas en su situación habrían utilizado. Me estiré sobre la cubierta y coloqué una mano bajo la cabeza, sujetándola. ¿Qué recuerdas de ella? Adriano abandonó las cartas una vez comprobó lo que la suerte le había repartido. Suspiró y se estiró también, aún con la elegante camisa, los pantalones y los zapatos de piel pulida. Hacía poco que había vuelto de una de sus reuniones de negocios. Recuerdo que era maravillosa, que cantaba muy bien. Y a veces me acuerdo de su perfume. Era un olor peculiar que no he vuelto a encontrar en nadie más. ¿Por qué no la has buscado? ¿No quieres volver a verla? Adriano había perdido la vista en el cielo de tonos cálidos sobre nuestras cabezas, y tan solo susurró: porque se fue. 4 años después, el 1 de junio, Adriano planeaba una gran fiesta por mi cumpleaños. Le había insistido en que no preparara nada demasiado pomposo. Prefería no llamar tanto la atención, al menos sobre mi persona. Una cosa era perdernos en las más increíbles fiestas de Ibiza, mezclarnos entre la gente o disfrutar de lugares exclusivos a los que pocas personas podían acudir. Y otra muy diferente, encender mi nombre con fuegos artificiales y dejar que corriera la voz entre la prensa sobre la fastuosa fiesta que el multimillonario Adriano Jamal del Aste celebraba en mi honor. Discutimos durante el desayuno. Teníamos una mesa servida en el mirador del hotel que daba una preciosa cala. No era usual que discutiéramos, pero tampoco era extraño. Hacía 5 años que manteníamos aquella relación. Ambos teníamos un carácter fuerte, y si no discutíamos más, era porque yo tenía la prudencia de ceder a menudo. Cumples 35 años. Quiero hacer algo especial por ti. ¿Por qué te cuesta tanto entenderlo? Lo entiendo muy bien, pero es que no me apetece algo así. Hace semanas que te lo estoy diciendo, y ahora me sales con que ya está todo preparado. ¿Por qué todo tiene que ser a tu maldita manera? A veces un poco de agradecimiento no vendría nada mal, replicó. La sangre me hirvió en un momento. No estaba dispuesta a dejar que me tratase como una compañía a sueldo que debía agradecer los extras. Normalmente habría tratado aquella cuestión con más delicadeza, pero sin saber por qué, en tan solo unos segundos, el sentimiento de rabia tomó el control. Deseaba soltarlo todo. ¿Agradecimiento? ¿Ahora vas a echarme eso en cara? ¿Va a ser la frase que uses cada vez que quieras hacerme callar? Con las manos apoyadas en la mesa, me levanté de la silla, me incliné hacia su rostro desafiante y no me detuve.
Una especie de náusea me hizo arrugar el gesto. Juegas a ser el rey del mambo, pero no eres más que un maldito niño caprichoso y consentido. Me alejé sin esperar a saber cuál sería su reacción, aunque intuía que aquello traería largas discusiones. Me dirigí a nuestra habitación con paso furioso. Estaba trastornada. No me lo esperaba, pero él había conseguido que perdiera los papeles. Mientras atravesaba la puerta, la sensación de náusea se hizo más y más fuerte, hasta que mi estómago comenzó a convulsionarse de un modo doloroso. Corrí hacia el lavabo y caí de rodillas ante la taza del váter. Para mi sorpresa, vomité lo poco que había conseguido meterme a la boca durante el agitado desayuno. Aún después, las contracciones en la boca del estómago continuaron, pero al no haber más de qué deshacerse, pronto me calmé. Traté de comprender lo que acababa de ocurrir. ¿Era posible que el acaloramiento de la discusión hubiera provocado esa violenta reacción? Me parecía poco probable. Estaba disgustada, eso era cierto, pero la emoción del momento no era tan ácida como para desequilibrarme de ese modo. Asustada, me senté en el suelo, sintiendo que palidecía mientras gotas de sudor frías resbalaban por mi espalda, bajo la blusa. No. Había vomitado, y yo nunca vomitaba. Yo nunca me ponía enferma.